Bueno, señores, vamos a contextualizar un poco sobre lo que está pasando en estos momentos en Siria. Ustedes bien saben que Siria ha estado desde hace años envuelto en una guerra civil que ha tenido sus altas y bajas y que parece que ahora llega a uno de sus puntos cumbres con la toma de una serie, sobre todo el fin de semana, hubo mucha actividad en ese sentido, la toma de una serie de ciudades por parte de los rebeldes, que no son más que grupos terroristas con diferentes nociones y visiones sobre el deber ser de Siria, que de alguna forma han interactuado entre sí y se han unificado para salir de Bashar al-Assad y de su gobierno en ese contexto. Bueno, Bashar al-Assad hereda de su padre, Jafar al-Assad, el gobierno cuando este tirano muere. Estamos hablando de que esa familia comenzó el mando de ese territorio a partir de 1971, febrero de ese año, si la memoria no me falla, y por tanto, el impacto que allí se tiene de la salida de lo que ya es costumbre hace mucho tiempo, indiscutiblemente toma cuerpo en estos momentos. ¿Qué pasa? Bueno, Bashar al-Assad había tenido el apoyo irrestricto de países como Rusia y países como Irán, que eran en esencia aquellos que sostenían en el mundo árabe a personas como, a gobiernos como el de al-Assad. Ahora, ¿qué resulta? Frente a este no se había logrado la unificación de la oposición, que en este caso era una oposición rebelde, no era una oposición política de forma ordinaria, ¿verdad?, para concurrir a elecciones o para plantear ideas distintas, porque de eso se había encargado el propio Jafar al-Assad a un punto que encarceló a todo el mundo. Entonces, resulta que en ese escenario, bueno, la fragmentación le había jugado a favor al-Assad porque esa fragmentación era la misma que impedía de alguna manera que se lograran acuerdos que pudieran impactar, que pudieran golpear el propio poder. Uno se pregunta en esa realidad, ¿por qué cuando ya hace tiempo no se había logrado una sincronía, de repente resurge estos grupos armados, estos grupos de rebeldes resurgen y salen al frente nuevamente a combatir al gobierno de Bashar al-Assad? Bueno, una de las razones esenciales que indujo a ese resultado son los conflictos que se han venido dando precisamente en otras partes del mundo. Porque cuando usted agarra el mapa, y le invito a que lo haga, tome ahora su celular y busque, revise dónde está ubicado Siria, usted allí se dará cuenta que Siria es una de las puertas al Mediterráneo. Y como es una de las puertas al Mediterráneo, es una conexión del mundo asiático con el mundo europeo. Y eso comercialmente y geopolíticamente tiene un peso importante, sobre todo porque el resto de los países que tienen esa condición está en conflicto constante. Y ahí nos referimos a países o a territorios como Israel, ahí nos referimos a Palestina, que aunque no logra definir su territorio 100% por las mismas situaciones que tiene, el pueblo palestino reposa allí. Pero usted tiene a otros países más que de alguna forma tienen allí, encuentran en ese espacio su desenvolvimiento habitual. El Líbano, entre otros. ¿Qué pasa? Siria era la puerta de acceso de Irán, uno de sus principales aliados, a esa zona. Porque de lo contrario, por ejemplo, sacar el petróleo que se produce en Irán implica tener que darle la vuelta por el mar Arábigo al Golfo Pérsico, usted tener que salir por el Golfo de Adén y rodear básicamente a Yemen, Arabia Saudita, Omán, a los Emiratos Árabes Unidos, que a fin de cuentas son estados conflictivos en su mayoría, o que tienen o que encarecerían el costo de los productos que se generarían en Irán. Entonces,
Eso, les reitero, la base de apoyo del gobierno de Al-Assad era Rusia. Pero Rusia está envuelta en sus propios problemas, porque Rusia hace tiempo está luchando con un conflicto ruso-ucraniano que le ha consumido todo. Y como le ha consumido todo, y a la par tiene que sostener a otros liderazgos en la región, pues eso indiscutiblemente le cuestiona el futuro de ese país. Le cuestiona el futuro de ese país y lo obliga a enfocarse en lo primordial. Yo no puedo estar sosteniendo guerras armadas en otros territorios, ni puedo sostener grupos ni gobiernos en otros espacios cuando el mío está en peligro, porque de nada me servirá esos otros espacios si yo pierdo mi guerra. Eso es lo que ha sucedido en esencia con el gobierno de Al-Assad, que encontraba su principal amistad en Rusia. Ahora, ¿qué sucede en este contexto? Bueno, el líder que ha asumido, digamos, la victoria, o que ha estado al frente de esta toma de Damasco, no es nada más y nada menos que un liderazgo que ha tenido base precisamente en estos movimientos terroristas. Mohamed al-Jalali es el primer ministro sirio que aún se mantiene en esa posición, porque al parecer todo fue fruto de un acuerdo y se ha entendido que lo ideal es mantener el orden. Ahora, ¿qué sucede? El señor que está al frente de Al-Nusra, que es el movimiento que releva de alguna forma Al-Qaeda, resulta que es la cabeza que ha tomado, digamos, el liderazgo en este escenario, con Abu Mohamed al-Jawlani al frente. ¿Quién es Abu Mohamed al-Jawlani? Bueno, es una persona por la cual Estados Unidos está ofreciendo $10 millones por su captura. Ahora, ¿qué ha respondido Estados Unidos a que este señor asuma el liderazgo? Esto debe hacerse en paz, y ahí entra otra pregunta. ¿Está Estados Unidos detrás de este boicot para alegarle de alguna forma a Donald Trump un gobierno complejo desde inicio? Porque no es lo mismo usted asumir un gobierno, y sobre todo en Estados Unidos, cuyo ejercicio es fundamentalmente hacia el exterior, la política exterior. Esa es la tarea fundamental de un presidente. Un presidente no se encarga de subir el pan o de bajar el pan, no. Un presidente se encarga en esencia de atender los temas internacionales y de atender en sentido general los nacionales. Para lo otro están los gobernadores. Por eso es un Estado federal. Ahora, Donald Trump iniciar un gobierno con desestabilización en Ucrania, desestabilización en Israel y ahora desestabilización en Siria, implica que sus principales esfuerzos van a estar concentrados o deben estar concentrados iniciando un gobierno en volver a estabilizar esa región, y eso cuesta dinero. Y como eso cuesta dinero, eso implica además tiempo. Estamos hablando de que los conflictos entre sí de esa región y los vínculos que se tienen terminarían por descuidar otros temas, prestar más atención a esos temas y no descuidar otros que se den internamente, lo que pondría de inmediato su situación en jaque a futuro. Entonces, ¿cuál es el futuro de Siria? Es una buena pregunta, porque como he dicho, el primer ministro de Siria que gobernó con Bashar al-Assad, o sea, el gobierno que fue derrocado, dejó su primer ministro gobernando, y eso lo han asumido y ha sido parte del acuerdo con los rebeldes. Ahora, ¿cómo se organizarán los kurdos, el ISIS, el nuevo Al-Qaeda, que es ahora Al-Nusra, y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios
que han históricamente sido el gran problema, es que hay muchas cabezas diferentes y esa fragmentación es la que ha impedido que puedan consolidarse en un solo poder. ¿Cómo lograrán conciliar esos intereses que son tan diversos entre sí, incluso contradictorios entre sí, para la administración de un territorio como ese? Lo que podría terminar ocurriendo es la fragmentación mayor de ese territorio o el retorno a una guerra civil de magnitudes impensables. Y por eso hay quienes se plantean que era mejor el malo conocido, lo que significaba Bashar al-Assad, porque el problema se quedaba dentro de Siria, pero no salía de territorio sirio, a que llegue ahora un nuevo elemento que pueda entonces terminar por recomponer Siria de una forma tal que el conflicto escale a mayores fuera de ese territorio. De manera que debemos seguir prestando la atención porque el impacto de Siria, que históricamente ha estado, para que ustedes vean la importancia geopolítica de ese territorio, ha estado en todos los imperios dominantes en el mundo. Estuvo en el imperio persa, estuvo en el imperio romano, estuvo en su momento en el imperio ruso, me parece que hasta los chinos lo tuvieron. Entonces, en esa realidad, pues es indiscutible que se hace necesario una estabilización de ese territorio para que no termine eso convirtiéndose en un problema mayor.